Buen día. A continuación, el Evangelio de hoy, con el Padre Pedro Cristo Flores Reyes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Terminamos, hermanos, el tiempo de la Navidad, tiempo glorioso, hermoso, en el cual hemos celebrado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios que toma naturaleza humana, Dios que se encarna, que pone su morada entre nosotros, el Emmanuel. Ya el día de hoy estamos celebrando el bautismo del Señor Jesús, que recibe la unción del Espíritu Santo para cumplir con la misión que Dios le ha encomendado. Dice el texto de Lucas que el pueblo estaba en expectación, esperaban pues la manifestación del Mesías. Todo esto que hemos estado celebrando de la Navidad, pues solamente por ahí algunos se percataron de estos acontecimientos. No fue algo conocido así de todos, era algo pues que quedó oculto para muchos. Llegó el tiempo en el cual Juan tuvo que partir al desierto. Él vivió allí en el desierto, viviendo de una manera austera, de lo más pobre, de lo más sencillo, de tal manera que la gente llegó a pensar: este ha de ser el Mesías. Ya hacía años que no había profeta, que no había palabra de Dios, y de repente pues aparece Juan viviendo de esta manera tan radical, tan pobre, tan sencilla, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, que la gente pensó: pues este ha de ser el Mesías. Dice el texto que Juan lo sacó de dudas. Juan no se atribuyó aquello que no le pertenecía. Así es que Juan dijo la verdad y dijo: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan evangelizaba de alguna forma. Juan preparaba a la gente para la venida del Mesías. La gente que se convertía, que se arrepentía, la gente que reconocía sus pecados, pues se hacía bautizar como un signo de su apertura, como un signo de su fe. Recibía este bautismo. Bautizar significa sumergir, lavar, limpiar, purificar, pero era una purificación externa. El agua lava, limpia, purifica. Juan dice: yo los he bautizado con agua, pero el que viene detrás de mí es más grande que yo y existía desde antes que yo. Él les bautizará, Él les lavará, les limpiará con Espíritu Santo, con fuego. O sea, lo que Él hará, sí, es mucho más grande de lo que yo estoy haciendo. Jesús el Mesías
habría de limpiar las entrañas, el corazón. Sería una purificación más profunda. Iría al corazón, a las entrañas. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Esto es lo que hace el fuego. El fuego limpia, por ejemplo, los metales, los divide, los hace más puros. Esto es lo que Jesucristo Mesías habría de hacer cuando apareciera, cuando Él se manifestara. Pues imagínense, tenemos ahí a la multitud bautizándose. Vienen de muchos pueblos, de muchos lugares, de los más lejanos, porque la personalidad de Juan impactó. La palabra de Dios había venido a él y la gente quería escucharlo, porque realmente tocaba los corazones. Era la misma palabra de Dios. Juan también estaba lleno del Espíritu Santo. Pues mientras la gente se hacía bautizar, dice, sucedió que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. También Jesús se formó en la fila de los pecadores, no porque fuera un pecador y no porque necesitara bautizarse, pues es Él es el Verbo encarnado, Él es Dios. ¿Qué pecado habría de tener? Pero había asumido la naturaleza humana, la tuya, la nuestra, y es en orden a esa naturaleza humana que Él va a recibir aquel bautismo. Dice, mientras éste oraba, o sea, Jesús, sí, cuando le toca ser bautizado por Juan, Él estaba orando. Hermanos, qué importante es orar. Y lo más seguro es que cuando tú ores, te pasará esto mismo que a Jesús. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Cuando tú y yo nos pongamos a orar, lo mismo acontecerá. Se abrirán los cielos, se rasgarán los cielos se abrirán para cada uno de nosotros. Y es que los cielos estaban cerrados a causa del pecado, pero aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que será inmolado, el Cordero que abrirá los cielos. Los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá también sobre cada uno de nosotros. Vendrá, nos lavará, nos limpiará, nos purificará, nos transformará. El Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía, tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Hermanos, cuando el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, nos percataremos de esa filiación divina que el Padre Celestial nos regala en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros para hacernos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que no solamente nos llamamos, sino que lo somos. Somos hijos de Dios. Somos hijos amados como Jesús, hijos en el Hijo, hijos en Jesús, hijos del Padre Celestial. Pues Jesús recibe la unción. Jesús es el Mesías. A Juan Bautista le fue dicho, aquel sobre el cual veas que desciende el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Jesús ha recibido esta unción allí en el Jordán. Unción que le capacita para poder realizar la obra que el Padre Celestial le ha encomendado. La obra de la salvación, la de la redención, la de la reconciliación, la de llevarnos de regreso al corazón del Padre Celestial. Hermanos, esta unción que nos percatamos en este día, en este texto, son aquellas unciones hacia la cual hacía una alusión la unción sacerdotal, cuando Aarón fue ungido para poder ofrecer
sacrificios para poder alcanzar el perdón de los pecados. Aarón recibió esta unción, sobre él fue derramado el aceite de la unción que le capacitó para ofrecer a Dios ese sacrificio que alcanzaba el perdón de los pecados del pueblo de Israel y poder acoger y recibir, sí, la voz de Dios. Encontramos también cómo los profetas eran ungidos. Cuando Dios elegía, por ejemplo, a Isaías, a Jeremías y a los demás profetas, ellos decían: yo no puedo, yo no sé hablar, yo soy incapaz, soy un hombre impuro, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacerlo, no sé hablar. Pero cuando Dios derramaba su espíritu, esos hombres eran transformados, eran cambiados. Entonces tenían la fuerza y la valentía para enfrentar a los reyes, enfrentar a quien sea y hablarles de parte de Dios. La unción transforma y cambia a una persona, le vuelve una persona capacitada para poder realizar el servicio que Dios le encomienda. Pues esa unción profética es la que Jesús recibe también ahí en el Jordán. Tenemos a los reyes también, a David, que es ungido por Dios para ser rey de Israel, para que traiga libertad, para que mantenga en la paz al pueblo, para que enfrente a los enemigos. David es ungido y es por eso que puede enfrentar a Goliat. Aunque David no es un hombre preparado para la guerra, Dios le da su espíritu y David va a enfrentar a Goliat no con espada, no con jabalina, sino que en la fuerza, en el poder del Espíritu Santo. David convence al rey Saúl y a todo el ejército de que él puede pelear contra Goliat y acabar con él, y así lo hace. David toma su honda, toma unas piedras del río y va contra Goliat y lanza una piedra y le da en la cabeza, lo tira y después va y lo degolla y lo vence. Esta era la misión de los reyes, para eso eran ungidos, para que sobre ellos viniera una fuerza, un poder, para poder enfrentar a los enemigos del pueblo, derrotarlos y poder acabarlos y darle la paz a su pueblo. Pues Jesús, hermanos, ahí en el Jordán, sí, recibe esta unción a la cual hacen alusión, sí, del Antiguo Testamento, aquella unción de Aarón, aquella unción de los profetas, aquella unción de los reyes. Jesucristo recibe esta triple unción ahí en el Jordán. La unción sacerdotal para poder ofrecer el sacrificio. Él es el sumo y eterno sacerdote que se ofrece a sí mismo como sacrificio y víctima al Padre Celestial para alcanzar la redención, la salvación de nuestras almas. Jesucristo recibe la unción profética para, de parte de Dios, sí, escuchar su palabra y revelarnos al Padre Celestial y anunciar el reino de los cielos en todos los rincones de la tierra. Jesús recibe la unción regia, esa unción que le capacita para poder derrotar al demonio ahí en el desierto, para no sucumbir como Adán y Eva allá en el jardín del Edén, sino para enfrentarse y vencerlo. No solamente en el desierto, sino en la cruz. Jesús recibe la unción regia para enfrentar los poderes del mal, para romper el yugo de Satanás. Así como David vence a Goliat, Jesús vence a Satanás y nos libera del poder demoníaco para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Jesús, hermanos, ha sido bautizado allí en el Jordán y ha recibido esta triple unción. Él lo hace en orden a nosotros. Recibe esta unción como cabeza para que también su cuerpo, la iglesia, también sea partícipe de esta unción. Y tú y yo, por el bautismo, participamos de esta triple unción. Tenemos esta unción sacerdotal, esta unción profética, tenemos esta unción regia, también participamos de esta triple unción y también de esta misión que el Padre Celestial le ha encomendado a nuestro Señor Jesucristo para que colaboremos y continuemos con la obra de la redención y de la salvación
participamos de esta unción sacerdotal para que juntamente con el sacerdote podamos ofrecer sacrificios al Dios vivo. En el Antiguo Testamento solamente el sacerdote podía ofrecer el sacrificio, todos los demás estaban afuera, sí, no lo hacían como ahora, todos juntos, todos a una. Por esa unción sacerdotal de la cual participamos, juntamente con el sacerdote, ofrecemos el sacrificio, sí, de Cristo a nuestro Padre Celestial. Podemos orar, podemos ser escuchados, podemos ofrecer alabanzas y acción de gracias a nuestro Padre Celestial. Por la unción profética, hermanos, podemos orar a Dios, escuchar a Dios, y también se nos encomienda el anuncio del Evangelio. Dios nos da la fuerza y el poder para enfrentar obstáculos, dificultades, y extendamos el reino de los cielos en todos los rincones de la tierra. También se nos hace partícipes de la unción regia para que hagamos frente a los poderes del mal, para que, liberándonos de Satanás, también podamos liberar a otros de Satanás. Esta unción está sobre nosotros y hemos de hacerla efectiva, hemos de ponerla a trabajar en cada uno de nosotros. Muchas de las veces, o muchos cristianos, desconocemos este papel que tenemos nosotros como bautizados. Participamos del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, participamos de esta unción. Esta triple unción también está sobre cada uno de nosotros y debemos dejar que obre, que actúe y se manifieste en cada uno de nosotros. Que toda esta gracia, que toda esta fuerza que Dios nos ha dado, pues trabaje, obre, se ponga a trabajar en cada uno de nosotros. Dice el texto que Jesús se puso a orar y aconteció todo esto. Póngase a orar, hermano, para que el bautismo que usted recibió ya hace algunos 40, 50, 60 años se active, se vivifique y usted pueda experimentar toda esta fuerza, todo este poder. Los jericós que tenemos aquí son tiempos de oración que hacen que este bautismo se active y podamos experimentar la fuerza de esta triple unción en cada uno de nosotros. Estas oraciones hacen, sí, que el bautismo que ya recibimos se vivifique, sí, se manifieste y podamos experimentar esa unción que Dios ya ha derramado en cada uno de nosotros por el bautismo, sí, que hemos recibido. Muchas de las veces no conocemos esto y a veces ni nos interesa y nos perdemos de tanta gracia que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Si Jesús recibe esa unción ahí en el Jordán, pues es en orden a nosotros, es para nosotros, para que la hagamos nuestra y vivamos, sí, como ungidos. La palabra cristiano quiere decir ungidos. Los cristianos, los católicos, somos ungidos, somos llenos del Espíritu Santo. Fue algo que caracterizó a la iglesia del primer siglo y es algo que tiene que caracterizar a la iglesia de todos los tiempos y sobre todo de estos tiempos, una iglesia ungida, una iglesia llena del Espíritu Santo. Oremos para que pues esto sea una realidad. Que Dios les bendiga, hermanos, abundantemente, y pongámonos a orar para que esta efusión del Espíritu se manifieste y vivamos, sí, ungidos, llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes en este día en el cual celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que también es el nuestro. Amén.